el abuso sexual, cuando se trata de este término, estamos hablando de una conducta o actos que se pueden establecer entre dos o más personas en las que no se tiene el consentimiento, o sea, el permiso para para transgredir determinadas áreas de la persona que es abusada. Estamos hablando de que una persona o más personas pueden tocar a otra o pueden quizás amenazarla o pueden también penetrarla o pueden hacerle diferentes actos sin el consentimiento de una persona, y cuando esto se está realizando, entonces estamos cometiendo un abuso sexual. En muchas ocasiones las personas consideran que solamente abuso sexual es precisamente la penetración, pero no es así. O sea, abuso sexual es todo lo que transgreda los límites de que una persona establece para conservar su integridad. Y en este caso, estamos hablando de abuso sexual, de todo lo que puede considerarse respecto a esto, ya sea la lascivia, ya sea la penetración, ya sean cualquiera de estos tipos de actos que son recriminados por la sociedad y son penalizados legalmente. Ahora, para hablar también de este tema de cómo sanarlo, Fabricio, tenemos también que tomar en cuenta en qué momentos se produce un abuso sexual, ¿no? No es lo mismo el abuso sexual desde la infancia que el abuso sexual después que se es adulto, o no es lo mismo cuando ya eres un adolescente. Mientras más temprano, mientras más precozmente se realiza un abuso sexual, mayores son las secuelas, peores son los pronósticos. Están demostrado, por ejemplo, que la mayoría de los niños que han sido abusados sexualmente desde la infancia se corren en cuestiones de riesgos. Existe, por ejemplo, 2 veces mayor riesgo, por ejemplo, de padecer de depresión, 3 veces más riesgo de padecer de trastornos de ansiedad, 5 veces más riesgo de padecer trastornos de la personalidad. Es decir, que son personas que van a crecer con muchas dificultades para poder conservar relaciones interpersonales adecuadas, relaciones de grupo de manera adecuada, 7 veces mayor riesgo de padecer de trastornos de conducta y, sobre todo, también de trastornos de estrés postraumático. Muchos de los niños que son abusados sexualmente también llegan a padecer de adicciones importantes, delincuencias y de exposiciones a sustancias psicoactivas durante toda su adolescencia y también en la adultez. Y lo peor es que cuando se da un abuso sexual es una situación devastadora, porque aquí en muchas ocasiones, cuando hablamos de abuso sexual, pensamos en muchas ocasiones en las emociones, pero aquí intervienen también otras áreas. Estamos hablando de los órganos de los sentidos. Aquí interviene qué ves, qué escuchas, qué hueles, qué palpas. Por eso, en ocasiones cuando vemos, por ejemplo, alguna película donde se da algún tipo de incidente, donde hay un abuso sexual, quizás vemos a una mujer, por ejemplo, bañándose y llorando y todo el tiempo tratándose de asear, porque es como una repulsión que siente hacia su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque precisamente los órganos de los sentidos que están activados en ese momento le mantienen el olor que sintió en ese momento, lo que palpó, lo que le hicieron a ella. Vuelve todo a su cabeza, todo el escenario que efectivamente, los estudios revelan que la persona que ha sido abusada sexualmente generalmente mantiene los detalles de cada situación. Sin embargo, ¿qué vemos? Que los niños en muchas ocasiones, cuando son menores de 5 años, a veces no recuerdan todos los detalles, pero sí dejan marcas para toda la vida. Sobre todo, ¿por qué? Porque los niños generalmente, cuando son abusados por personas cercanas a la familia, y muchas veces por personas dentro de la misma familia. El depredador siempre o generalmente lo que piensa es que por ser cercano a la familia o estar dentro de la familia no van a pensar que fue él. Y los niños siempre tienen temores, miedos, y esto genera que protejan mucho a los adultos, y situaciones que se dan que cuando los niños hablan, muchas veces los adultos no le creen. En otras ocasiones los adultos lo culpan de lo que sucedió. Y esto cada día genera mayor temor, mayor incertidumbre, y está demostrado que en la medida que pasa el tiempo, mientras más se repite el acto sexual,
En estudios que se han hecho, los niños, hay diferencia entre los niños que son abusados por personas que no conocen y diferencia de niños que son abusados por personas que sí conocen. Es decir, los niños que son abusados por personas conocidas, todo esto se agrava. Incluso el riesgo también de padecer enfermedades físicas que no son precisamente enfermedades psiquiátricas ni desórdenes emocionales, tienen 4 veces más riesgo y más probabilidades de padecer cualquier tipo de otra enfermedad. Puede ser tanto la afectación que una persona al no superar esa etapa puede llegar a suicidarse. Así es, Fabricio. Cuando estamos hablando de depresión a partir de un abuso sexual, está comprobado que el riesgo de intentos autolíticos y la posibilidad de consumar un suicidio es 4 veces mayor que una persona que nunca ha sido abusada. Además de esto, muchos de los niños que han sido abusados sexualmente también se convierten en ocasiones en depredadores sexuales, llegan a ser pedófilos también. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo psicológico que es patológico que se denomina formación reactiva, donde se producen una serie de conflictos intrapsíquicos que no se resuelven durante mucho tiempo de su crecimiento y que lo lleva en muchas ocasiones a padecer de esto. ¿Un problema será para toda la vida? Sí, puede darse para toda la vida. De hecho, está demostrado que los niños o las niñas que han sido abusadas en la infancia tienen un riesgo, en cuestión de riesgo, 3 veces mayor de padecer, por ejemplo, de trastornos de pánico en la adultez, de trastornos de estrés postraumático, de depresión mayor, ¿sí? Y la depresión mayor está muy relacionada también con la conducta suicida y, por supuesto, con esto el suicidio consumado. Ahora, para hablar de sanación, nosotros tenemos que tener en cuenta precisamente la historia de vida. No podemos pensar en sanar a una persona si no tenemos en cuenta esto. Y cuando estamos hablando de historia de vida, estamos hablando incluso desde los antecedentes prenatales, perinatales, postnatales. Estamos hablando aquí de antes del embarazo, lo que ocurrió en la vida de esta niña durante el parto y después del parto, porque no es lo mismo tampoco una niña producto de una madre que ha sido abusada o un niño producto de una madre que ha sido abusada a una madre que nunca lo ha sido, porque la madre que ha sido abusada en muchas ocasiones cruza su embarazo con una depresión importante. Hay estudios también que revelan que muchas veces los hijos de madres que han sido abusadas, en muchas ocasiones también tienen más riesgo de padecer abusos sexuales, y lo vemos también en la práctica, que hay abusos sexuales que se dan de generación en generación. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta para sanar? Primero, ¿en qué etapa evolutiva de vida se encuentra la persona? En muchas ocasiones las personas que han sido víctimas de abuso sexual se lo callan para toda la vida. Y ya después, la manera de expresarse ese abuso sexual muchas veces es a través de enfermedades físicas. Mujeres o hombres que padecen de migraña, por ejemplo, y esa es la carta de presentación cuando llegan a un establecimiento de salud. Puede ser también que padezcan, por ejemplo, de enfermedades osteoarticulares importantes como la fibromialgia, por ejemplo, o pueden padecer de enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso o cualquier otro tipo de enfermedad física, pero cuando comenzamos a profundizar hay una historia de abuso sexual incluso a veces repetido y es la causa original de muchos de estos padecimientos. No estamos hablando que el hecho de que haya sido abusado sexualmente vas a padecer esta enfermedad. No, estamos hablando de todos los cambios físicos que se producen a partir de la afectación psicológica. Aquí intervienen en el abuso sexual áreas del cerebro que se ven afectadas, como es el hipotálamo, por ejemplo, que es el órgano regulador cerebralmente de las funciones hormonales. Aquí intervienen también, por ejemplo, la amígdala cerebral, la región prefrontal. Y en el momento que se está produciendo el abuso, por ejemplo, está descrito que las personas que son abusadas se le tensa la garganta, se le tensa la voz, se le tensa la pelvis, y estas situaciones que suceden corporalmente también son limitantes para que la persona pueda hablar, y al mismo tiempo se conservan muchos recuerdos precisamente por esto. ¿Por qué decía la importancia de ir desde la infancia? Muchos niños, Fabricio, y niñas
presentan confusiones cuando son abusadas a temprana edad. ¿Por qué? Porque algunos en el tiempo que se está practicando el abuso, por ejemplo, los abusos lascivos, donde el depredador lo que hace es tocar a la niña o tocar al niño, en muchas ocasiones sienten sensaciones agradables en el momento que se está produciendo el hecho. Entonces, esto le genera un sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque las partes que muchas veces toca el depredador, que son los genitales y también estas áreas, en muchas ocasiones producen placer, pero es un placer que el niño no puede determinar. ¿Por qué? Porque no puede entender que el tío lo esté tocando, un hermano lo esté tocando, un primo o un vecino, no lo puede entender. Entonces, a partir de sentir sensaciones de placer en ese momento, en muchas ocasiones incluso no se niegan a veces cuando el depredador lo invita o lo somete o lo amenaza, no se niega y empiezan los sentimientos de culpa a aparecer cuando se da cuenta que no ha dicho nada, que lo sigue repitiendo, que siente placer, y esto es importante también trabajarlo. Aquí hay que hacer un trabajo profundo, Fabricio, de manera individual con la persona, pero también en muchas ocasiones hay que intervenir familiarmente y a veces escolarmente. Doctor, mientras más rápido sea reportado o conocido por el profesional médico, más rápido puede ser que se pueda curar o pueda encontrar un alivio. Pues hay personas que por vergüenza o por alguna no lo dicen y no buscan ayuda. Entonces ahí como que se complica. Así es, Fabricio. La mayoría de las personas que son abusadas no buscan ayuda. La mayoría de las personas que son abusadas por vergüenza, por pensar que no le van a creer, por pensar en el problema que se puede generar, entonces callan y por supuesto se agravan. Mientras más oportuno y más temprano se detecta, tiene mejor pronóstico, y tiene que ver mucho también, Fabricio, esto en qué condiciones se recibe el paciente. Si el paciente, por ejemplo, llega con una depresión y es una depresión de años, hay que trabajar individual con él, hay que trabajar en muchas ocasiones con el esposo o la esposa. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que son abusadas tienen dificultades para tener relaciones sexuales en la intimidad. Esto en muchas ocasiones genera celos, desconfianzas en la pareja, y por muchos años la pareja muchas veces desconfía, muchas veces abusa sexualmente de la persona, porque al considerar que no quiere estar con él, piensa que ya no le gusta como al principio, que ya no lo ama como al principio o no la ama como al principio, y es importante en muchas ocasiones poder intervenir psicoterapéuticamente en pareja. En otras ocasiones, por ejemplo, existen resentimientos importantes de la persona que ha sido abusada porque los padres no le creyeron nunca, y existe un distanciamiento familiar importante porque hay un resentimiento marcado por esta situación. A veces hemos visto también padres conscientes de que un padrastro o una persona cercana abusó del hijo y se mantiene también con la persona. Entonces, son conflictos importantes. También se dan incidentes, por ejemplo, donde el abuso sexual se da, por ejemplo, en una institución educativa o en una universidad o en una fiesta. Hemos tenido, por ejemplo, pacientes ya después de presentarse en la adultez joven o en la juventud, donde han sido abusadas por 3 y 4 personas en una fiesta entre amigos. Entonces, son diferentes los contextos, y por tanto, a la hora de sanar hay que ir a profundizar individualmente en la historia. Es muy importante aquí que el profesional pueda establecer un buen rapport con el paciente, donde el paciente siente un ambiente de seguridad, de confianza, de confidencialidad. Mientras mejor se da estos aspectos, más posibilidades existen de que la persona pueda ventilar y hablar lo que necesita, y a partir de ahí hay que empezar a buscar recursos protectores, personas en la familia o amigos que de alguna manera, si es necesario, porque también esto es en negociación con el paciente, pudieran intervenir en caso de que sea necesario para el paciente. Se utiliza también en este caso el tratamiento farmacológico en dependencia del grado de afectación que tenga la persona, para poder disminuir y estabilizar la bioquímica interna del organismo que está afectada, y por supuesto un proceso psicoterapéutico profundo lleva para poder trabajar. Hay que realizar una reestructuración cognitiva de cómo se ve la persona, de cómo observa el mundo y cómo siente que el mundo lo observa a él. Doctor, ¿puede darse el caso en una pareja, llegó el esposo un poco mareado, a lo mejor y todo, y mantiene una relación sexual a la fuerza, y puede que la mujer le desarrolle un trauma y a lo mejor no quiera estar más con él? Así es, Fabricio, y eso se da y muchas veces se repite constantemente. Cada vez que se repite algo como esto, la persona
que desarrolló, por ejemplo, un trastorno de estrés postraumático, lo que hace es agravarse más. Y en muchas ocasiones esto se agrava, por ejemplo, si la mujer, en este caso hablando de la mujer, si la mujer, por ejemplo, no tiene un trabajo y depende económicamente del hombre, es peor. Si la mujer, además de no tener un trabajo, tiene hijos, también se agrava la situación, porque muchas veces la mujer se ve en la necesidad de quedarse con el hombre. Si no conversa con la pareja, se le agrava más. Se agrava más. O sea, todo tiempo que pase y que la persona no pueda comunicar, que no pueda decir lo que siente, expresar lo que está viviendo, a pesar de que haya ya un tiempo determinado que haya sucedido esto, es peor. O sea, todo se agrava. De aquí la importancia, por ejemplo, cuando yo estaba comentándote, Fabricio, de lo que sucede, el cierre, el bloqueo que sucede en los músculos laringios y cómo la garganta se cierra, la persona muchas veces no puede hablar. Esto genera sentimientos de culpa. La importancia de que se le enseñe a los niños o a las niñas que si alguien los va a tocar, griten. Es importante el grito que puedan dar en ese tiempo, es un grito que puede asustar al depredador, que puede hacer que otra persona escuche, y esto lo puede salvar de un abuso sexual. Al mismo tiempo, también es importante brindar siempre un acompañamiento a los niños, a los adolescentes, creer en los niños, creer en los adolescentes cuando se hable de este tema. ¿Por qué? Porque esto es una de las causas que hace que el abuso sexual se convierta en una situación devastadora para la persona. En Esmeraldas es muy frecuente este tipo de casos. ¿Usted ha atendido muchos? Yo no he atendido muchos casos, Fabricio, pero sí he atendido algunos. O sea, yo pudiera decir que de los 6 años que estoy aquí ya trabajando en Esmeraldas, he atendido de 15 a 20 casos de abuso sexual, y el 80% de los casos que he atendido son de abuso sexual infantil. ¿Qué deberían de hacer los padres en este caso, cuando hay ese tema, abuso sexual infantil? Claro, te estoy diciendo abusos sexuales dados en el momento que los estoy, o sea, recientes. Pero sí, muchos de los casos de depresión que yo veo actualmente, de trastornos de ansiedad, la gran mayoría han padecido abusos sexuales. Hay muchos desde la infancia, y que por supuesto han pasado mucho tiempo y algunos han podido asimilar mejor esto, pero no todos. ¿Qué deberían de hacer los padres ahí? Los padres, lo primero es creer en los hijos, creer en lo que los hijos le dicen. O sea, cuando un padre comienza a observar que un hijo se está aislando o tiene comportamientos contrarios a lo que él, por ejemplo, le ha enseñado, que no siempre es el aislamiento y es el callarse. Muchas veces los comportamientos son totalmente contrarios. El chico comienza a rendir menos en el ámbito escolar, comienza a tener desobediencia o negativismo o desafío, o comienza, por ejemplo, a tener conductas intranquilas o una hiperactividad que no lo puede controlar, a pesar de que nunca ha sido así. Es importante pensar en la posibilidad de que puede estar sometido, puede haber sufrido un abuso sexual. Entonces, creer en el niño. Lo otro es buscar un especialista en salud mental. ¿Para qué? Para poder hacer una intervención adecuada y que trabajando individualmente en dependencia de la etapa evolutiva en que se encuentre y trabajando con la familia, poderlos ayudar. Aquí da mucho resultado desde el punto de vista psicológico. El enfoque psicológico puede ser cualquier enfoque psicológico que sea efectivo para el niño. Puede ser el enfoque psicoanalítico, cognitivo-conductual, puede ser cualquier tipo de enfoque psicológico que pueda facilitar la evolución. Doctor, por esto hay mucho más salud mental. Sí, salud mental es mucho más que solamente pensar en tratamiento farmacológico o psicoterapias. Es ver al individuo de manera integral y poderle brindar la ayuda que necesitan. Nos pueden ubicar en la calle Nelson Ortiz 101 entre Barbizotti y Avenida del Pacífico, en el sector Las Palmas. Estamos dispuestos a ayudarles en el Centro de Atención Integral en Salud Mental Chalón.